Entre Amigos es una presentación de Tigo. Un domingo más con ustedes, señores. La Peña Entre Amigos. Muy buena siesta, muy buenos días, muy buenas tardes. Señor Marco Brizola. Muy buenas tardes, mi querido compadre, también a nuestra gran audiencia de Entre Amigos. Éramos YP, usted está bien equipado, muy elegante. Sí, además. yo estoy disfrazado ahora de Manuel Ortiz Guerrero. Pienso que de hombre muy rico está disfrazado usted. No, de Manuel Ortiz Guerrero. Va a darle gracias a PM. Nos postamos todas las grandes figuras hoy día, ¿eh? Ah, sí. Está Nelson Aedo también. Sí, después lo vamos a presentar. Sí. Tenemos la alegría de contar con nuestros todos los personajes este domingo. nuestros amigos de siempre, la gente de Paraguarí, Cumbre Bohemia. Compañeros, una vez más, Sí. bienvenidos. Dice que van a cambiar ahora su grupo. Ah, sí. Le van a poner los dientes de leche. Y gente muy joven, festejando ya el Día del Niño. Tenemos a Nígel Casco y a Belén Casco. Nígel y Pita y Pichuco, de Burura. Mira un poco el traje Ahí sale Pita, de Taroguá de Nígel. de Capiatá y yo, compadre. Mira. O sea, Paraguarí, Capiatá y San Lorenzo tenemos hoy. Fiesta Mira, patronal, felicidades a San Lorenzo, los clamores. Pero Belén, Bienvenidos. vos sos la directora, ¿verdad? Del grupo. En realidad, mi padre es el director general. No, esa vaina la ya entendemos ahora. Sí, sí. Y esto es San Lorenzo. Ahora, ¿vos cuántos años tenés? 16 años. Ah, bueno, cuando tengas 18 años, papá. Cuando sea mayor de edad, hasta luego, papá. Muchas gracias, Ari, hasta luego, Saco Blanco. Ya como Faustino Orizuela. Vamos a comenzar nuestra peña, señores, un domingo más. Déjalo. Ya sacamos ya la cascarilla de irresponsabilidad. Ahora va a ser un programa muy serio. Sí, señor. ¿Con quién comenzamos? Con Cumbre con Bohemia. Cumbre Bohemia. ¿Qué? ¡Ea! ¡Ea! Ya se fue, ya llegó el barco. Podemos comenzar nomás ya. Sí, sí. Adelante. Bueno, tete será. 1, 2, 3. Lejos de ti, mi bella noche Asunción. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Patito, atendé a ese hermano querido que está ahí en... Sí. ¿Apretó mal? Señoras y señores, esta es la nueva emisión de La Peña Entre Amigos. Con ¿Oí, Mario? Dímelo algo. Ahora sí, Crispín. Esperamos. Así no comenzaron ustedes. Viste que contaron 1, 2, ti, Javi. A ver el búho, se. Ahora, vamos a comenzar ahora. Me siento lejos de ti, mi bella noche Asunción, que arrullan en mi canción, aunque distante estés. Quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, es en su lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón le llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay.
Paraguay. Quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de mi cielo guaraní. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal está acá mi estampa así de chanfle? Todo estaba hablando lo va acá con un amigo. Señor Nígel, ¿cómo está usted? Bien. ¿Vos cuántos años vas a darle a tu hermana para que sea la directora? Después va a ser vos, ¿verdad? ¿Eh? ¿O no? ¿Decimena? Sí. Ah, muy bien. 7 años tiene. ¿Vos cuántos años tenés? 7. Soltero, ¿verdad? Nígel, ¿qué va a tocar? ¿Y por qué? ¿Cómo comenzaste más el requinto? ¿Te gusta el requinto? Sí. Te es más fácil, porque es difícil tocar el requinto. ¿Y hace cuánto que tocas, Nígel? Hace un año. Un año recién. ¿Y quién es tu profesor? Mi hermana. ¿Vos? Sí. Mira, qué lindo. ¿Y vos con quién estudiaste? Estudié en APA, Ah, en el conservatorio, y con el maestro Quique Granzi, que más descansa. sí, mira. Ah, qué bueno. A Nígel le resulta más fácil el requinto porque en realidad no le sale el acompañamiento de la guitarra. Y no vas a creer que el requinto es lo más fácil que existe. Yo siempre digo que es difícil porque no quiero que haya requintistas. ¿Qué va a tocar, Nígel? No le cuentes, no le cuentes. Y vamos a probar, ¿verdad, Nígel? A ver. No qué le sale. ¿Vas a cantar o vas a tocar? Voy a tocar. No le cuentes. ¿Qué tema vas a tocar? Vamos a probar eso. Ahí está. Este es para vos, tío Juan Cancho. A ver si te gusta. Qué rápido que toca. O sea, es realmente muy difícil puntear con 2 cuerdas. ¿Y vos a los 7 años cómo tocabas? Y yo a los 7 años era baterista. Ah, sí. Quería ser baterista. Jalata más de menos que obrar que esto para un maracao ahorita. Qué maravilla. Sí, así lo va. Qué Bien, lindo. bien, bien. ¿Cómo hacemos? ¿Continuamos? ¿Por qué no le presentamos a la voz comercial, como el animador, viejo? El presentador. El presentador, Así mismo. Adelio Martínez. Un gusto para mí compartir con ustedes, además ser el presentador oficial de esta agrupación
jóvenes integrantes que están llevando la música paraguaya en distintos escenarios de la República del Paraguay. Lo bueno se hace, como siempre hacemos, que estos jóvenes puedan triunfar también, y yo les acompaño. Está bien. Tengo ya experiencia en los escenarios como animador, presentador, maestro de ceremonia, entonces estoy haciendo con ellos lo que se pueda para llevar la música en adelante. Bueno, vamos a presentar a los integrantes de la agrupación como Nelson. Ya, Nelson ya lo conoce. La segunda voz y guitarra. Acá en la primera voz tengo a Luis y bajo también. Y a mi espalda tengo al director del grupo, el tecladista Andrés Aracho. Y a Delio Martínez aquí en la presentación. Alias Tacuara. Alias Tacuara. En mi tema, pista Tacuara. Hablando de músicos y luego jugadores. Y bueno, la música y de gusto paité, ñane morejo. Los clamores en vivo. Yo cuido y te mamo de gente pensada que Cuba se voto en mí. De varella es que mamo y me cabeña de macalo y a mí. Ayer país con la ñaño entendero como verdadero ñande yareco. Cogeramos a la pizza y comerón llamo pete y neña de corazón. Saludos a la ciudad de San Lorenzo, que está de parabienes. San Lorenzo, patronales ayer del día de su santo patrono. Los clamores desde San Lorenzo, Paraguay, para todo el país. Ahora que de Cuba, vamos. Que te coy, que esta ñaña se va bien, supe buena ñaña se va. Pero déjase, ella promete más, oño vive milla y come jamón. A ver, a se pesa y comer el coero, yo quiere ñane cono. Usted parece pesa ya va Eva y gusto baite ñane por ahí. Gracias. Bien, excelente. Bueno, ahora venimos a un corte. Bueno, antes del corte, el domingo pasado cuando salimos esta traí Betty Cuñaca y si ya omi. Ah, sí. La vende programa donde siempre de Juan Carlos la música ya pues ahí donde agradece y sube. Bueno, agradecer. Siempre agradezco, por no escucho. Claro, claro. Quiero agradecerle a todos los grupos. Ok, la ella o no allá. Ella, obvio, en serio. Madre cosilla puta. A Nígel Casco, a Belén, a Oscar Corrales, al grupo de Paraguarí, de Cumbre Bohemia, a los clamores con Nelson Aedo como director. Y Tacuara Cardoso. Está todo, le agradecía a todos. Falta. Volvemos a seguir. Palito Ortega. No, sala, hacemos foto vino. Ah, mismo vio. Mira con Daniel, el canal de la familia. Señor Marco Brizuela, dígame usted, ¿qué cosa? Tengan en cuenta que si tienen una línea a tarjeta y salen volando a otro país, ¿Cómo volando? hagan como el maestro Bujo y activen su roaming marcando asterisco 762 numeral para que sigan hablando sin problemas. Entérate más tips como este en el Facebook de Tigo, Twitter o www.tigo.com.py con el maestro Bujo. Va el Bujo. Ah, ñacurutu. Ya tú la chuza. Ah, eso tiene ñacurutu. Oye, en convertinte ya go. Oye, en convertí en Tigo. Acuano el cote maestro tremendo, chuy. Y vos sabías que son parientes plumíferos. Sí. El cóndor de los Andes con el bujo. Pero y me dan algo primo Sí, hermano. yo te cuento.
Por eso el Cóndor de los Andes importa. Tiene una feria permanente de vehículos que se llama el Cóndor de los Andes, que es pariente de Bujo. Tú ya sabes mi eso, ahí va a tener mi bebé ahí. 25 años de experiencia en importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. O sea que hay una total seguridad del Cóndor de los Andes. Aparte, la financiación son de 36 meses. Vayan al Cóndor de los Andes. Acceso Sur, casi Usher Río. Los teléfonos, o su teléfono, el 500-333. Repito. El Cóndor de los Andes. 500-333. Oye, mejorarla, ya la hayan de raza. Mira, claro, algo tenés de él. Tu pelo. Porque pegué Juan Carlos iba. Te das cuenta que ahí se va a hablar el conviene de Cóndor y eso, que no iba ahí. Condorito. Oye, mejorarla, ya de raza. Mi tapo. Y bastante. ¿Qué categoría? Dedicarle algo a tu papá. ¿Eh? ¿De dónde? ¿De Francia? Nos está viendo desde Francia. Hoy está Martín. Un abrazo, don Martín Garcete. Está en el, ¿cómo se llama? En la cordillera, ¿no? Los Alpes. En los Alpes está, sí. Por nada la jugada está ahí plata con Martín. Oye, voy a gastar una partida, me oye. Oye. Sí. Güero, oye. Es muy tonto para la oro. Sí. Sí. A ver. Usted cómo ha dicho socio oro, güey. Hombre. Dedicarle un tema a tu papá, al Cóndor. ¿Y vos hizo Condorito? Sí. ¿Eh? Así nomás. Bien. Buena. ¿Qué vamos a cantar? Akarei Umika agundete Kayakei sereto vere Marapiko ipotame Neñaña wishendive Ai sendo padeceba Derero via wika eva Regeña talle perede Cristiana yepe pande Ejuba kwe mundo pupe Krema que bote saipe Tape vice guataka De pura pa se camba Se cambiaba otro itere Se pensaba con de querer Ay me doce señora se camba Ajeyan de beaja cuevo Se acacuara crei que vos
ajeka boca agui la ikota meigui yasi hata indio blasa ishe ari komende tohushe piari ubutu kange asi Greima se pensa bene ayume bonerendame Greime marine se jame Dere mi ay kudiere yo Se ajatan de acá la muerte en cada momento En el seco sufrimiento Hondo hice corazón Benny, ¿quién hace los arreglos? ¿El grupo? El grupo, pero más Robert y Moisés. Ah, Robert, qué buen, lindo arreglo. Muy bueno. Realmente. ¿Por qué no cambiar de grupo? Los arreglos son muy lindos, Gracias, Caña. Está bueno. Miguel, requeina, no, cuidado que no duerma. ¿Qué va a tocar ahora? ¿O van a cantar? Vamos a cantar Bien. un tema de Sánchez Begorú y Mauricio Corazón Campos, Josefina. Sabes, princesita, que al contemplar tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón y vivo prisionero desde aquel instante de tu preciosa boca que cautivó a mi amor. Y son tus ojos negros, los faros matutinos que alumbran mi camino y también has de saber luceros mañaneros con rayos diamantinos que alumbran sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanal y ese tu bello lunar que tienes en la mejilla que es una maravilla, me embelezo al contemplar. Rostro rosado, cual pétalos de rosa, le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa, mi ninfa primorosa, es bálsamo que cura esta espera sin cesar. Dios quiera que mañana de corazón unido nuestro destino guíe con toda felicidad. Entonces, Josefina, yo de cantarte en vano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanal y ese tu bello lunar que tienes en la mejilla que es una maravilla, me embelezo al contemplar.
Marco, cómo son las cosas, ¿eh? Así a veces gente que se conocen y pueden ir teniendo más calidad en su grupo. Robert, para tu primera voz, cambia la B, mis amigos. Mira la oportunidad que te da ahora entre amigos. Cambia ese amigo añeteco, Andrés. Volvemos en un momento. Haremos yo amigo. Ustedes saben que Music Hall tiene la representación exclusiva de Yamaha. Esa es una Yamaha. Sí. Sí. La Fender, que son guitarras, y la Marshall, que son amplificadores. También la gran gama de productos de audio profesional. Los mejores instrumentos, para mí, todos los productos son de Yamaha. Music Hall, la casa central está en Teniente Farilla 962, casi Estados Unidos. Su teléfono es el 441-609 al 10. Número de fax 449-946. También Music Hall está en Coronel Escurra, 3183, casi Avenida Santa Teresa. El teléfono es el 672-730. En Villa Morra Shopping, Mariscal López, planta baja. Teléfono 608-507. También en San Lorenzo, en Shopping, ruta en el kilómetro 2, locales 82 y 83. Su teléfono es el 576-841. Vaya a tener pegada, Marco. www.musichall.com.py, mi querido. Esa es la central, ¿verdad? Sí, señor. Hablando de Music Hall, Virginio Ayala Henry vende productos de Music Hall. ¿Nos enviaron? Vamos a mostrar porque algo espectacular para los premios. Sí. Hasta diciembre ya están los premios para los intérpretes de... A partir de ahora. Entre amigos. En competencia, muchachos. Sí. Hay competencia, pero... pero el público decide. El público y la gente, todos nuestros amigos que están trabajando acá son los que eligen los grupos que mayor... Que le gustó más. Que más gusta. O que le gusta a ellos, no sé. Pero acuérdalo, nosotros no tenemos nada que ver. Vamos a mostrar. Le agradecemos entonces a nuestro gran amigo Virginio Ayala Henry. Continuamos nuestra peña. Sí, con los clamores. Los clamores. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vamos a escuchar, los clamores? Bien, vamos a dedicar justamente a todos los amigos del departamento de San Pedro, los amigos norteños, allá con música ñan de Mandú a mi jamás. Y me bebaré con Anaya Saba. Norte piro hoy, al estilo de los clamores. Sebantu aite uma bebarere ko anga saba Norte piro unya sini pona meja ye sabe Promesa taite ko anga kanyi mambole kupora peneita pere A la estrella cuena va saporando a meje cuete va mamo y coime Norte piro se pello llave se pira coro y se pirimba A este voy se pepere y me van de sobra que me van de ocultar Para el colbotín esa ya bola le pone se mo agata Que añete y Vicente la sufriban de la imo y se me cosa se le da arriba A la que de colbotín a mi barrio San Pedro
el destino esa ingrato pesa puerta ubica esta amante. Le lloré yucún de la pepa se va y maranga tuvo otro caria. Eres copa que me vea cargata ni un pesaje viste ya aún me consuelo se me vaya Cuba tan solo recuerdo no te pido. Muchas gracias. Norte Piro. Norte Piro. Antes ¿Quién hizo Norte Piro? ¿Vos sabés, Marco? Pero ese amigo no sé. Madre mía, ¿por qué la Norte Piro? Pero y gusto. Y cuando el Norte Piro de repente se vuelve invierno así muy frío, se necesitan los remedios de Farmacia Macho, muchachos. Porque está de aniversario y una promoción espectacular. Por cada compra de 30.000 guaraníes puede ser uno de los ganadores de 10 millones de guaraníes. Esa es la promoción espectacular de la gente que hoy apoya Entre Amigos, que es la Farmacia Mayo y le gusta el folclore y está sanando a toda la gente. Hoy voy la mojaina para la gente que está con algún problemita. Ya puso Farmacia Mayo a disposición por aniversario. ¿Qué le causa? La coja hoy en el monguera mandado que van a hecho. Y sí, pero Farmacia Mayo es amigo. AP 10 millones ganados. 30.000. Pea la poja guasuta. A 30.000. Pe 10 millones la poja guasuta. Sí, señor. A eso quiero llegar. Ay, caramba. Seguimos con la formalidad de la peña Entre Amigos. Señor, cumbre. Bueno, entonces cumbre Bohemia antes de hacer la separación, ¿verdad, Robert? Canción, tenemos para abrir. ¿Por qué, mi hermano querido? No llegó opinante. Yo sugerinte. No llegó a sugerinte. Bueno, antes que nada, Canción, queremos agradecerte por la invitación. ¿Por qué, chame? No. A Marquito y a toda la producción. Por favor. Por permitirnos venir aquí, españarnos un poquito con la música que hacemos y un saludo especial a toda la gente hermosa de Paraguay que nos está mirando. Y en especial, con el permiso de mis compañeros, a mi club querido Nacional, que juega la primera final con el tradicional rival Sudamérica. ¿Qué Sudamérica? Hoy en nuestra cancha a las 3 de la tarde. O sea que el clásico de final. El super clásico del final. En el centenario del Club Sudamérica. ¡Qué maravilla! Así mismo. ¡Qué maravilla! Gracias, Hancio, por la invitación. ¿Por qué, amigo? Bárbaro. Escuchamos. Y vamos a poner un poquito románticos. Después te quiero hacer una pregunta. Después de la música quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Romántico. Con el grupo. Romántico. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, yo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Y nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo de la espera de verte llegar.
Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa, siempre da igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo de la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo de la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Excelente. Al final vea otro Villa, pues no podemos ir a beber jamás de la vida. No sé por ahí te. Quiero, Cumbre Bohemia para mí, reconozco mi ignorancia. Creo que Paraguarí no tiene un festival nacional de folclore. Mira, tradicional. Lo teníamos, no sé, no llegaste ahí, te creo. Lo hacíamos en el Festival del Licor Maracá, al costado del Cerro Penón, en el mangal que va a hoy. ¿Y después? Y éramos 60 jóvenes entusiastas, ¿verdad? Sí. Son más de 11 años. Sí. Y luego ya los muchachos emigraron hacia Asunción, a la capital, a estudiar, y ya, entonces ya no fue difícil. Ahora, hace 3 años, se está organizando el Festival del Cerro Penón, en el Cerro Penón. Ahí está. ¿Verdad? Y se está formando ahora, está tomando cuerpo, digamos, ¿verdad? Qué bueno. Es difícil, es muy difícil porque, como tú lo sabes, la inversión y el apoyo es... Y bueno, y ahora justamente eso, ustedes son, para mí, son la referencia musical de Paraguarí, a pesar de que hay muchísimos colegas fantásticos, para nivel de jóvenes, son ustedes la referencia hoy día. Realmente estamos con ese privilegio. Y bueno, y ahora que hay un cambio de gobierno, ¿por qué no hablan con el intendente, con la gobernación? Si ustedes los jóvenes no hacen, no van a tener festival, amigos. Sí. Y en el Cerro Penón ni en ninguna parte. Y Paraguarí es una ciudad emblemática, mi socio. Totalmente. Y queda cerca de la capital, es todo fácil. Realmente. Están en sus manos. O si no... Vean de descobierta. Si no, esa amenaza, esa advertencia. No, advertencia. Vos agarrás o largás. Eso ya está en tu mano. Tienes razón. Y el primer festival. Ponemos un momento. Muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. ¿Pronuncié bien ahora? Ah, bueno. El canal de la familia Red Guaraní, con todos ustedes, Marco Brizuela. Y las soluciones gastronómicas para los acontecimientos sociales están en Solutecno S.A., mi querido compadre. Esto que tenemos acá. Sí.
Está un poco económico, pero en fin. Pero no, quedó no bien. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee break, organización integral de eventos en general. Se organizan todo tipo de cena, almuerzo, colación, despedida del año, etc. Información a los teléfonos 021-308-575. Solutecno S.A. Una maravilla de ambiú y matula para llevar el Chaco. Perfecto, perfecto. Solutecno entonces. Solutecno. Entonces al señor Lito Ortiz, que el 13 de agosto, ¿hoy el cuánto es? Hoy el 11. 11. El martes tu cumpleaños, Lito Ortiz, ya te van a vaya Solutecno. Te van a regalar ahora. Sí. Pues yo quiero aclarar una cosa, que todo lo que está acá es solamente para los que están dirigiendo el programa. Nosotros, Marco y yo. Gracias. No vende ya ni a los premios. ¿Qué es el 23 de agosto? El 23 de agosto en San Alberto va un homenaje a nuestro querido amigo maestro Catalino Gil en el Día del Folclore. En la colonia San Alberto, el 23 de agosto. Le hace un homenaje grande como se merece nuestro amigo Catalino Gil. Excelente, excelente. Otra cosa también quiero saludarle a mi querida, a mi amada esposa, a Luz, que está trabajando hoy día, está viendo el programa. Y a mi compañero de trabajo, Jorge Detes. Hoy es el cumpleaños y cumple 14 años. Irving Detes. Felicidades, papito. Un abrazo para vos, para toda la gente que está en la fábrica. Beso. Y le recordamos al maestro Rodolfo Shell Peralta en su cumpleaños del 16. El 16 cumpleaños de nuestro amigo Rodolfo Shell Peralta. Ha apoyado a toda la gente del folclore. Realmente, fantástico. Gran maestro en su día. 16 su cumpleaños. Vamos a recordarlo con mucho cariño. El cumpleaños también de Maura Galeano, de Canindeyú, de Salto el Guairá. Un abrazo grande para vos, Maura. Avisanos ahora el tema de los festivales universitarios que están organizando. La Peña Entre Amigos está a la orden, no solamente de ustedes, sino que de todo el país que hagan eventos culturales. Música, maestro, o llevo mi familia. ¿Y tu micrófono? ¿Vas a tocar ahora parado? Bueno, antes que empiece, queremos mandar saludos a Alan Espínola, que está de cumpleaños, y también a la profe de Nigel del San Sebastián, a todo el plantel docente del Centro Educativo San Sebastián, que mañana ya comenzamos con los exámenes. Seguimos, Nigel. ¿Cómo suena?
Así cuando vos llevas en serio el asuteji o uno más. ¿Eh? ¿Uno más, bebé? ¿En serio? No. Uno más. Sí. Volvemos en un momento. Como dijo mi compadre, que Farmacia y Perfumería Mayo está de aniversario. Este mes de agosto, por cada compra de 30.000 guaraníes, puede ser uno de los ganadores de la promoción aniversario. Hay 10 millones de guaraníes, señores. ¿Viste que era cierto? Para premiar a 10 clientes fieles de Farmacia y Perfumería Mayo. O sea que 30.000 y si vos salís premiado, llevas 1 millón de guaraca. No, es a uno solo había sido. Nosotros mismos, 10 millones, pero maravilla. Sí, 30.000. Pero ¿y cuándo? Aparte de la moja. Otro aniversario ya muy directa. Además hay promociones especiales, dice. Por el mes de aniversario. Farmacia y Perfumería Mayo, siempre junto a usted. El mes de agosto, cumpleaños de Perfumería Mayo. Agradecemos su apoyo acá en La Peña Entre Amigos. Marcos. Y después de la salud excelente que nos va a dar la Farmacia Mayo, vitaminas, perfumes para las chicas, Dismar sale de cacería y va en busca de personas cansadas de vivir en la escasez y no tener oportunidad alguna de cambiar la historia. ¡Basta de fracasos! Solo faltaba una oportunidad para decir adiós a este mundo de tantas necesidades de mí y formar parte de un presente diferente para un futuro maravilloso. Maravilla. Dismar Salud y Cultura, 522-610, con sus productos estrella, el vibro masajeador orgánico Jack y la faja Pangao. Pangao. ¿Qué? ¿Por qué está risueño? Porque cuando dijiste cacería, grande mucha la gota. Ay, me tengo en ducha. ¿Dijo? La emoción. Porque lo hice con vehemencia. ¡Claro! Y con mucha convicción. Dale, Villa, vete, más. Y bueno. Ay, Ana Martínez, vamos a hacer entonces con más música en esta peña de amigos, en esta reunión de los domingos aquí en Canal 2. Mi sueño dorado, te pido esta canción detrás de los linda, gracias. Saludamos al amigo Salvador Vizcarra de la ciudad de Capiatá, que estuvo de cumpleaños. Río Los Clamores. Flor de mi sueño dorado, en verde selvacida. Mi verso de despedida, dejando Tamalpacá. Lo profundo acá, al tiempo de mi partida. Imposible, mi querida, me espero que ya ataca. El destino maldito y cruel en sus talamas serupí. Amor por un dejeví, ojo de cebolla. Ay, catuta mi señor, ya sabes, macahuame. Ao pelaré y pacama, quiero verte cerca más. La música paraguaya en vivo, Los Clamores, con las voces de Luis y Osmar, los teclados de Andrés, Los Clamores en vivo. Cuando la oscura noche que el duronero me trae, otro y te va a ir a casa, no voy a entrego de mí. Ao pelo que dar en mí será ir conmigo como esa.
Assegnati sei deixa neve guarante voy. Adesso mi fare puttana e non dovrò solo salto. A cena está llorando que vivo por mí. Ahí votaban de feliz durante toda tu vida. Adiós ante mi querida, me voy llorando por ti. Muchas gracias. Excelente. Sale el número, ¿cómo se llama? Plancha nunca. El zócalo ahí del número de teléfono, muchachos. ¿En serio? Sí, sale. ¿Sale? Bueno, volvemos en un momento entonces. Continuamos nuestra peña, señores. El maestro Bujo. Yo voy a dice la compadre. Cuando ahí se Rodrigo. Este es Marcos. El maestro Bujo me dijo que para ahorrar las megas de mi plan Tigo me conecte al wifi cada vez que pueda. Si quieres saber más tip del maestro Bujo, encontrarlo en el Facebook y Twitter de Tigo. Bujo, vení un poco. Vení, Marco, trae. El maestro Bujo, imagínate un poco el premio que viene. Ay, para entre amigos, muchachos. 8-0. Cada grupo va a llevar en el mes. Sí, Comenzó el mes de agosto. O sea que el primero y el segundo, va a haber 2 puestos. Sí, señor. ¿No es cierto? El primero va a llevar la copa y el segundo va a llevar un recuerdo de farmacia, joyería Suiza. De Henry Ayala. Ayala, Henry, muchísimas gracias por apoyar nuestro programa. Un abrazo a vos, para vos, gran hermano, y un abrazo grande a todos los concepcioneros, todos los norteños. Ahí ya tenemos, ¿eh? Qué maravilla. O sea que a partir de ahora ustedes están en trance de competencia. Se llama para darle candidatura. Y Andrés Requintista me tenía ganado, era. Bueno, Belén. Don Juan Cancio, muchísimas gracias por la invitación. Don Marcos, muchísimas gracias por invitarnos. Qué gusto compartir excelentes músicos, colegas. Y de parte nuestra, mil gracias y muchísimas bendiciones. Y con este tema, Níger, le decimos hasta pronto. ¿Cómo suena, Níger?
Buena, maestrito. Volvemos en un momento, pero antes vamos a escucharle al señor Marcos. No, para contarle a la gente que todavía no sabe que el barrio cerrado más importante del Cono Sur se llama Raquiura Country y está en Paraguay, APT. Una maravilla Raquiura Country. Calles de doble avenida con pavimento de hormigón totalmente, tendido de fibra óptica subterránea y todas las instalaciones también subterráneas. 26 cámaras de seguridad, alambres con sensores de movimiento y muro perimetral, drenaje pluvial y cloacas también subterráneas. Esto y más es Raquiura Country, querido compadre. Más informes a los teléfonos 645-021. Raquiura Country, el barrio cerrado más importante del Cono Sur, definitivamente. Esta mañana estaba mirando yo en la cancha ahí del Raquiura, había fútbol femenino. Fútbol femenino. Olimpia contra el equipo de Raquiura, mira Raquiura, vos. sí. Qué maravilla. Fútbol femenino. O sea que ya saben que el fútbol femenino también en Raquiura existe. Sí. Estamos con ustedes. Muy bien. Continuamos nuestra peña, señores. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están llamando, que están escribiendo. Qué maravilla, Marco. Mamoya, Jape. El próximo domingo tenemos especial del Día de los Niños. Entonces comenzamos el festejo ya con Nígel hoy. Excelente. Pero van a ser todos niños los artistas del domingo. Un homenaje también al Día del Niño. Así es. De Entre Amigos. O sea que tenemos el especial, Rodrigo. Ayer fui invitado por los hermanos Llano en el rodeo. Estábamos con Horacio y le estuve contando a Horacio que nosotros estamos preparando con Eulogio un CD. Un material de chamamé. Con Eulogio Brizuela vamos a estar grabando. ¿Es oficial ya eso? Sí. Él no sabe, pero ya está oficializado. No, se está preparando. Ya escuchó, se está preparando. Sí. Así Qué es. maravilla. Un abrazo grande también a nuestro gran amigo Julio Trovato, que estuvo de cumpleaños. Abrazo grande a toda la gente. Muchísimas gracias por estar prendiendo la tele y viéndola a nosotros. Qué maravilla. Marco, y ¿qué bueno, más? la reunión de amigos entonces continúa, muchachos. Gracias a toda la gente de Paraguarí, de San Lorenzo, de Villa Elisa también. A Edo es de Villa Elisa, ¿eh? Sí. ¿Vos sos de Villa Elisa? Él es de Villa Elisa. Y también Nígel, Helen. Sí. Este amigo del Gracias, banco es Gato. pura sangre. Sí. ¿Sabés qué es pura sangre? Sí, yo sé. ¿Nilsen es tú? De Los Corrales. ¿Tu mamá? Nilsen es tu mamá, ¿verdad? Imagínate. Oye, mejorado 20 la raza. Sí. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, Clamores. Gracias, compañeros. La peña entre amigos, señores. Un domingo más. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con mis colegas, con ustedes. Un abrazo grande a nuestro compañero Joy. A Choy que se operó y acá nos nos mandó el doctor en su vaso. Le sacaron el vaso. Choy se va a mejorar vaso ahora. Sí. ¿Cómo va a chupar más? No. Botella directo, ¿vio? Choy, que te mejore, Se va a hermano. poner bien. Acá te dejamos tu vaso. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias, señores. Cumbre. Cumbre Bohemia. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, mamita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día a la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día a la mañanita. Como sigue, mamá, y con mucho vivo. Gracias a todos, un saludo especial. Si me encuentro algún amigo que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero, pero no es con todo el alma, solamente yo le presto corazón por un ratito. Todo esto son amores pasajeros, y a mi casa siempre vuelvo completito. Todo esto son amores pasajeros, y a mi casa siempre vuelvo completito. ¿Cómo suena?
celes tanto, déjame gozar la vida. Negra, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Palmas, palmas y palmas y palmas y sigue. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la mujer caminante que va buscando fortuna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la mujer caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. 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 En mi novio si sabe, o se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invita, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado se baila cumbia. Se me suelta y se apareta, se agarra su pollera, moviendo la cadera, sonriendo altanera, y dice: baila, 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 pero suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita, yo vendo los brazos. Baila, baila suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita, yo vendo los brazos. Y la cumbia se llegó. Tengo la sangre caliente, como el tequila bien bravo, como el tacón mexicano, soy picante pero con mucho sabor. Yo, como que nací en Chihuahua, en Michoacán, Nueva York, en toda parte de México me siento orgulloso de donde soy. Alegre como domingo, sábado en carnaval. Alegre como domingo, sábado carnaval. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. Sí, sí, sí. Baila mexicano, baila mi cumbia. Baila mexicano, baila mi cumbia. Echa tus penas al viento, tómate un tequila y ponete a bailar. Echa tus penas al viento, tómate un tequila y ponete a bailar. Síguelo más. Estaba en la muralla, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa y fuimos a la boquilla. De la boquilla nos fuimos todos a bailar y
muy sabrosito y ya no me quiero ir. Así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Sigue. Y hasta muy pronto. Sí. Esa negra samaya y al sonar de la caña va girando sus olores. Es la negra soledad la que goza mi coña. Esa negra salumbera yo caramba, su pollera como menea mi negrita hermosa soledad. Con su pollera colorada, como sandunguea, como se mueve soledad. Con su pollera colorada, ahí pa' allá y pa' acá viene gozando soledad. Con su pollera colorada, como sandunguea, como se mueve soledad. con su pollera colorada. Muchísimas gracias, hasta pronto. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.